yo dije, le voy a preguntar a Moca por qué perdimos en el 2015, que es un tema que nos traumatizó a todos, ¿no? Porque yo, a ver, yo muchas veces lo he dicho, siempre por ahí a mí me salva que tengo un tono entre irónico y dolido. Que en 6, 7, 8 nosotros poníamos nosotros no, pero digamos la producción mandaba un eslogan que era Massa, Macri y Scioli son lo mismo. Sí. Y sobre eso uno tenía que amacarse. Y eso creo que fue una gran cagada, ¿no? Sí, lo que pasa, Barra, es que sí, podemos coincidir en eso, ¿no? Pero yo creo que el 2015 es el resultado de un proceso político que hay que tener en cuenta para explicar la elección, que es la líder natural y la única líder que recondujo a la Argentina, junto con Néstor, ¿no? Ajá. Que recondujo a la Argentina de una situación de caos, estaba inhibida de participar. Hubo un intento muy fugaz porque no existían las condiciones para insistir en eso sobre el tema de la reelección. Que aprovecho para decir que la mitología de que las reelecciones son antidemocráticas y que lo bueno es la alternancia, eso dejémoslo para la carrera de ciencia política, así lo soporto yo y algunos otros. No, está bien. No mareemos a la gente con esas cosas. Entonces, siempre que algo siempre que la institucionalidad, siempre que el orden, siempre que la letra de las leyes intercepta en la voluntad popular, siempre tenés un problema. Sí. No hay forma de que la comunidad que sostuvo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que eso se traslade de modo automático a la figura de Daniel Scioli, que entre otras cosas, con todo el respeto y el afecto que merece por su fidelidad, por su lealtad, era muy visible la distancia política, la distancia de la mirada de Daniel Scioli respecto de las de Néstor y Cristina, porque además se habían evidenciado en un conjunto de situaciones. Si bien la campaña electoral de Daniel Scioli yo creo que fue una buena campaña, no es la campaña de Daniel Scioli la raíz de la derrota, es un estado interno que uno dice habría que haberlo evitado, pero hay cosas que son media inevitables porque no es la voluntad de un grupo de personas, es la voluntad de millones de personas. Sí. Entonces, los millones de personas pueden estar motivados, movilizados, entusiasmados, o pueden estar indiferentes, abatidos, distantes. Entonces yo creo que a partir de eso después también las conducciones, las estructuras internas de lo que era el Frente para la Victoria, de alguna manera reflejaban ese problema. Lo reflejaban aunque no tuvieran una actitud contraria, aunque terminaran votando por Scioli, porque de hecho la elección de Scioli en segunda vuelta fue una elección notable, una recuperación notable. Sí, pero la recuperación, a ver, por supuesto que lo vas a recordar, fue de parte de las bases de la militancia silvestre que entendió que a Scioli había que salir a bancarlo mientras desde el gobierno no se lo bancaba. Yo no estoy muy seguro de eso, Barra. Yo entiendo lo que vos decís, el lado positivo de lo que vos decís lo entiendo, porque hubo una reacción de participación y de militancia que es innegable y figura entre las mejores páginas populares. Uh-huh. Yo no creo que hubiera una intención en el estado mayor del kirchnerismo de que Scioli perdiera la elección. Puede ser que haya desmotivación, puede ser que haya falta de entusiasmo, pero yo la verdad es que no apostaría. Además tendríamos que tener tener alguna investigación, algún trabajo serio que mida con cierta precisión la conducta de quienes podían, de quienes supuestamente podrían haber hecho más de lo que hicieron. Ajá. Porque yo le asigno una fuerte importancia sobre todo en una elección a las respuestas de la gente, a las respuestas del electorado. La idea de traspasar el afecto y el apoyo de un pueblo, de una persona a otra, y de traspasarla por medio de un juego de alturas, de dirigencias, hay que ver eso, porque estamos viviendo una reedición de eso además, ¿no?
Ajá. Estamos viviendo una revisión diferenciada, muy distinta, no se pueden comparar situaciones y épocas livianamente, pero la propia Cristina Kirchner construyó un acto de traspaso de los votos, digamos así, de ella a Alberto Fernández. Y fue exitoso en términos electorales. Fue exitoso en términos electorales porque eso enganchó con una voluntad de sacárselo encima a Macri muy poderosa a esa altura, ¿no? Entonces esa fue una motivación importante. Pero el problema nace cuando después de la elección se tiene que armar un gobierno. Edgardo, sí. Sin la capacidad de traducir en sondeo, en la lengua del sondeo, digamos, estas manifestaciones o inquietudes que compartimos con Barra, yo he conversado con dirigentes ultra kirchneristas o de la Cámpora o como quieran identificarlos, que han admitido esto de que tal vez no se jugó al 100% en el 15 y también reconocen que por momentos no Cristina, no Máximo, pero sí sus entornos o sus bases militantes son mucho más refractarias a Alberto y al albertismo que la propia Cristina. ¿Vos no ves algo así? Puede ser. De hecho, sí, la existencia de esos cortocircuitos en el interior de la Cámpora, digamos, era muy visible en los días previos a la elección. Yo no estoy discutiendo eso, estoy discutiendo en la capacidad explicativa que tiene ese humor, sí. Porque me parece a mí que en cierta forma cuando se dice el kirchnerismo prefirió perder o el kirchnerismo no hizo nada para ganar, está la idea de que la sociedad, la comunidad es una especie de gabinete donde las grandes referencias mueven las piezas y colocan las piezas de la manera que les parece apropiada. Ahí es donde está mi discusión, no en que no haya habido, porque eso lo vimos todos, que hubo reticencias. Yo por lo menos pongo en duda el carácter determinante de ese estado de ánimo de la dirigencia en el resultado electoral, porque yo creo que el punto de la distancia entre la primera vuelta y la segunda vuelta también tiene que ver con el hecho de que Macri aparecía realmente como una amenaza. En la primera vuelta incluso las encuestas no prefiguraban una escena como la que se dio, por lo menos algunas encuestas, y además utilizar las encuestas como argumento me pesa, pido disculpas. Pero no, la amenaza del macrismo se vio después del resultado de la primera vuelta en toda su dimensión, y yo creo que ahí hubo una resolución colectiva muy grande, casi ganadora, para evitarlo. Ajá. Y entonces yo creo que también la elección de Alberto Fernández frente a Macri está atravesada por esos humores masivos que no son controlables ni por los medios de comunicación, y yo diría menos todavía por las dirigencias políticas formales. Las dirigencias políticas formales, eso da para una conversación específica, es el tema sobre el cual yo hablo en la universidad. Nosotros seguimos hablando de los partidos y de las organizaciones y de los liderazgos como hablábamos hace 40 años. Y yo creo que en la época nuestra hay una fluidez y una libertad en la decisión de los ciudadanos y ciudadanas mucho mayores. Los partidos políticos como estructuras en el mundo son almas en pena, y en la Argentina revivieron a partir del 2008. ¿Por qué? Porque se formaron dos grandes partidos en el 2008, que no se va a encontrar eso en ningún texto, porque los partidos, hay muchos que creen que los partidos nacen cuando hay un congreso y una mayoría de representantes dice vamos a armar el partido. Eso no fue nunca así. Gramsci dice que eso no fue nunca. Un partido brota de las condiciones de vida de una sociedad, de los conflictos y de las contradicciones en una sociedad. Y eso en Argentina, uno puede decir el peronismo existía desde 1945 y el conservadurismo existía desde el siglo XIX, muy bien. Pero ¿qué sentido tenía el conservadorismo? ¿Y qué sentido tenía el peronismo atravesando, por ejemplo, la etapa de Menem? El peronismo hoy, en algunos discursos, aparece un peronismo que
que se reconstruye respecto de la etapa de Menem. Eso es cierto, pero obvia el carácter aleatorio, para decirlo más fácil, el carácter casual de ciertos procesos de recuperación, de regreso. El peronismo regresa porque aparece Néstor Kirchner y porque aparece la crisis de 2001 y desaparece virtualmente toda una camada de dirigentes que si lo empezáramos a nombrar hoy, con razón los escuchas dirían, ¿y esos dónde están? Hay muchísimos nombres que no se sabe dónde están. Sí, ahora, en este proceso quiero volver al 2015 porque también tiene que ver con esto y con la angustia política que estamos pasando, porque parece que en estos procesos llega un momento en el que aparece la necesidad de la preservación del kirchnerismo. Cómo se preserva el kirchnerismo, y eso fue lo que pasó en el 2015 y eso es lo que estamos transitando ahora, la preservación del kirchnerismo. A lo que angustia es mirar para atrás y decir, bueno, quizá el kirchnerismo se equivocó y quizá ahora se pueda volver a equivocar. Siempre se puede volver a equivocar, y además las equivocaciones en política son juicios ex post, son juicios después, es como el juicio una vez que terminó el partido. Claro. Es más difícil, me parece a mí, evaluar un error. A ver, yo no sé si vos te estás refiriendo a eso, pero está implícito en lo que vos decís, que es la pregunta, es lo que una persona llamó error histórico, ¿no? Alicia Castro fue la que habló de que Alberto Fernández es un error histórico. Bueno, es un error histórico ni más ni menos que de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, ese juicio es como mirar la política como una partida de ajedrez. En la jugada 15, las blancas tendrían que haber tomado de torre, el peón lo tomaron de dama y por eso perdieron. El ajedrez se puede hacer, porque más ahora, a tal punto se puede hacer que ahora las computadoras rigen el orden ajedrecístico. Pone una computadora a analizar si el discurso de Cristina del 18 de mayo de 2019 es un error. Imposible, porque la política no es algorítmica, la política no es matemática. La política tiene que contar con la pasión, con la acción y con la pasividad de decenas de millones de personas. Entonces, la política son apuestas, la política son apuestas, y las apuestas dan el resultado esperado o no lo dan. La idea del error presupone que había una jugada correcta. ¿Y cómo hacemos para saber si, por ejemplo, la candidatura de Cristina Kirchner y la separación respecto del peronismo territorial, por lo menos de parte del peronismo territorial, de algunas gobernaciones, si en esas condiciones Cristina ganaba? Y si Cristina ganaba, si podía ordenar el tablero político desde el sitio de la Presidencia de la República. Son muchas suposiciones, y son muchas suposiciones las que piensan cómo hubiera sido el país si Scioli le hubiera ganado a Macri, porque también en esa reflexión está la idea de que Scioli ganándole a Macri el país se enderezaba en una ruta exitosa, y eso no se sabe, Barra. No se sabe. Edgardo, pero más allá de que eso sea contrafáctico, lo que sí se sabe es que la derrota del peronismo en el 15 significó padecimiento para los sectores populares, ¿no? Sí, no, eso ni hablar. No, entonces, yo no estoy negando eso, ¿no? Desde ya que no lo estás negando, pero entonces de ahí la inquietud que venimos charlando al aire y fuera del aire con Barragán respecto de si acaso la decisión de Máximo Kirchner de correrse a un costado de la conducción del bloque, pero no del frente que integran el gobierno, no obedece a apostar a futuro, preservar el capital político del kirchnerismo y evitarle cualquier tipo de daño o que se le raye el auto frente a la sociedad. Yo creo que sí. Yo la respuesta mía a ese interrogante es que sí, es que hay una necesidad que no creo que sea una necesidad interna del grupo político que conduce. Es una necesidad complicadísima, porque es una necesidad que choca con otras necesidades, ¿no? Y creo que Máximo y Cristina tienen perfectamente claro que la necesidad de mantener la presencia política del kirchnerismo
puede no ser absolutamente confluyente con otras cosas que también hay que mantener. Porque claro. si vos, ¿cómo lo veo yo? Si vos marcás la cancha, esto es el kirchnerismo, para disputar adentro del Frente de Todos, lealmente y adentro, yo creo que es una jugada buena. Yo no hubiera renunciado a la jefatura de bloque, iba a decir una palabra grosera, ni soñando, como decirlo así modosamente. Ni mamado podés decir. Ni mamado, ni mamado. Yo no hubiera renunciado, pero esa es una observación exterior. Yo no tengo un nivel de información sobre lo que ocurre en el Palacio que es muy, muy limitada. Olfateo que podría haberse evitado eso. Pero lo que me parece muy bien es que el kirchnerismo, en la etapa que se está abriendo en este momento, la etapa preelectoral, se recoloque en términos de su autoridad política, porque finalmente esta es una coalición, un gobierno ejercido por un porcentaje chiquito de los votos. Ahora, Edgardo, al mismo tiempo, y esto también lo venimos charlando al aire, Máximo quedó en una situación que por momentos parece la de un encierro. Si se abstiene, no retendría esa fuga por izquierda que algunos consideran que trató de contener dando este paso. Si vota en contra, el grueso de la sociedad lo vería en términos negativos porque de alguna forma conspiraría contra el gobierno que integra, y si vota a favor, su jugada no tendría sentido. Entonces, hacia adentro del sistema político constituye la apertura de una nueva oferta que preserve un capital simbólico y político de lo que era el kirchnerismo, pero hacia afuera, o en lo que el sistema político debiera representar a nivel social, ¿cuánta ganancia le reportaría a Máximo Kirchner, al kirchnerismo esto? Yo creo, en primer lugar, que no es lo mismo una opción que la otra. A mí me parece, desearía, lo voy a poner en esos términos para no situarme en un lugar de autoridad del que estoy ausente, desearía que los votos de Máximo y los votos de los diputados que dirige Máximo voten a favor del gobierno. Voten a favor del gobierno. La marca de la diferencia ya está planteada. Sí. La marca de la diferencia ya está planteada, que yo no estoy diciendo que se pongan a hacer una campaña loca para sobreactuar, digamos, el apoyo, pero es una instancia muy dramática esta, ¿viste? Es una instancia muy dramática, porque la variante de la otra posibilidad que teníamos era la de la incertidumbre inevitable, y una incertidumbre de un grado de peligrosidad tremendo. Cuando el presidente anuncia el acuerdo, no había ningún acuerdo, todavía hoy no hay ningún acuerdo. Ahora, ¿por qué lo anuncia el presidente? Porque tenía la información precisa de que el lunes se establecía una corrida cambiaria y un estado de cierto caos en los mercados financieros. Sí. Entonces, yo puedo decir, a mí me gusta escuchar, y yo lo digo también, que esta deuda es ominosa, es odiosa, que la culpa la tiene el Fondo Monetario y Macri, todo eso yo estoy totalmente de acuerdo, pero la política no se hace juzgando lo que pasó. La política, sobre todo cuando tenés que tomar decisiones dramáticas como la que estamos enfrentando, tenés que pensar las consecuencias reales de lo que haces, y tenés que tener previstos modos de conducta frente a situaciones que son verdaderamente inmanejables. Pero además los argentinos y argentinas no tenemos que imaginarnos esas situaciones. Hemos vivido un montón de veces esas situaciones. Una corrida cambiaria es a ver si encuentro algo que corresponda a cagada a trompadas asegurada, ¿no? Claro, sí. Claro. Es comerte que chocarte contra una pared. No salís bien de ahí. Tenés que remontar institucionalmente esto, ¿cómo armás el tinglado? Si vos me decís, mirá, sacamos el 60% en la elección de medio término, el pueblo se vuelve loco, la gente está contentísima con nosotros, y por lo menos lo pienso. Claro. Pero en una situación así de desguarnecimiento total, me parece que hay una cierta enfermedad infantil del izquierdismo que nos anda rondando. Lo digo con todo respeto, la frase no es de mucho respeto, pero no quiero ofender a nadie, pero cierto voluntarismo en decir la deuda
no la pagamos, la verdad es que el primero que una lectura aconsejable no es solamente la de Perón. Desde ya la de Perón, las lecturas de Perón te llevan clarito a que es una locura generar ese escenario. Pero los que están más a la izquierda de Perón pueden leer La enfermedad infantil del izquierdismo de Lenin, a ver qué conclusión sacan sobre lo que está ocurriendo en la Argentina.